Buenas tardes, señoras, señores. Continuamos con nuestra programación electoral correspondiente a estas elecciones municipales del próximo domingo. Nos acompaña José Antonio Nieto Ballesteros. Buenas tardes. Hola, número 1 de la lista del Partido Popular por Córdoba. Antes de empezar con esta entrevista electoral vamos a ver una pequeña ficha de quién es el candidato popular. Bien, pues este es José Antonio Nieto, como le decía, un partido, bueno, clásico, vamos a descubrir al PP ahora. Usted tampoco es ninguna novedad, también se ha presentado ya en varias ocasiones a la alcaldía de la ciudad. En principio una pregunta que le hago a todos los candidatos, aunque en su caso es muy obvia, ¿con qué pretensión se presenta a estas elecciones? Bueno, nosotros nos presentamos con el objetivo de gobernar, no de ganar. A mí me da cierta pereza cuando se afronta una campaña en la que todo el mundo da por hecho que va a ganar, pero la duda es si va a poder gobernar o no, porque depende de que tengamos mayoría absoluta o no tengamos mayoría absoluta. El problema es cuando el resto de partidos no reconocen que se vaya a producir un pacto en caso de que se dé la posibilidad de pactar, ¿no? Yo estoy convencido que, igual que ocurrió hace 4 años, ahora volvería a haber un pacto si tiene la oportunidad Izquierda Unida, PSOE y probablemente el otro partido que puede tener representación en Córdoba, que la única posibilidad de un cambio político en Córdoba es que haya una mayoría suficiente para poder gobernar del Partido Popular y que esa mayoría suficiente traiga un proyecto político distinto. En los últimos años hemos comprobado cómo no se dice todo lo que se quiere hacer y todo lo que se piensa en campaña electoral. Los ciudadanos, cuando votan, no votan por la información que tienen, sino por la que intuyen. Y cuando pasan 10 minutos después de saber el resultado de las elecciones, los partidos son los que deciden. A mí me llama la atención cuando oigo a candidatos que dicen: no, esto tenemos que verlo el día 23. Nunca llegamos al día 23. La misma noche del día 22 ya se da por hecho, ocurrió hace 4 años, que si Izquierda Unida y PSOE uniéndose pueden impedir que gobierne el Partido Popular, eso está hecho, ¿no? Me temo que va a ocurrir igual después del día 22, pero tengo la esperanza de que no sea posible porque tengamos una mayoría suficiente, una mayoría absoluta para poder gobernar en Córdoba los próximos 4 años. Luego hablaremos, si da tiempo, de este día 23 o el día 12 de junio, que es cuando realmente tomará posesión el nuevo 11 o 12 de junio, cuando tomará posesión el nuevo equipo de gobierno. En estos comicios, a poco que se haga un recorrido por todos los partidos políticos, por los principales, por los 4, en fin, por los 8 que se presentan en Córdoba, observamos que hay algunas coincidencias importantes en cuanto a las propuestas. Es decir, todos han puesto ustedes el empleo como primer objetivo, parece lógico, también el modelo de ciudad, no es demasiado dispar. Entonces me gustaría que nos centráramos más en qué nos diferencia a todos, o qué les diferencia a ustedes de qué les iguala. Es decir, empleo todos quieren crear, pero quizá la herramienta, la fórmula sea la que difiera de un partido de otro. ¿Cuál es su fórmula? Yo creo que más que la herramienta, la diferencia es la trayectoria. Aquí hay unos partidos políticos que han prometido crear empleo, es más, prometieron pleno empleo hace 4 años y han creado paro. En los últimos 4 años se han generado en Córdoba 15.000 parados. Hoy hay 15.000 parados más que había el 27 de mayo del año 2007, cuando se celebraron las anteriores elecciones municipales. Y nosotros tenemos la posibilidad de traer un proyecto político nuevo, un proyecto político distinto, que no tiene esos fracasos a su espalda, que han marcado una trayectoria y que han dejado claro que la ciudad de Córdoba no está preparada para asumir la crisis, para afrontar un momento complicado, y que nos está haciendo un daño terrible en lo que más duele, que es en la pérdida de empleo. Nosotros tenemos claro que todo lo que se haga en el ayuntamiento tiene que tener como obsesión y como prioridad crear empleo. Quienes han gobernado los últimos 4 años han dicho permanentemente: oiga, si yo no tengo las competencias en materia de empleo, a mí no me mire a otro sitio. Bueno, pues yo quiero que nos miren a nosotros, quiero asumir esa responsabilidad y quiero que ese reto sea un reto municipal
que se encargue el ayuntamiento de exigir a la administración que tiene más competencias, que es la Junta de Andalucía, que nos ayude. Y que a la que tiene menos competencias pero tiene más recursos, que es al Gobierno de España, que también nos ayude. Y que entre todos seamos capaces de afrontar esta realidad. Yo tengo dos objetivos. El primero, en los primeros 2 años de gobierno, quiero frenar esta pendiente trágica de paro que tiene en Córdoba. Ya te digo que en los últimos son datos objetivos del INEM. Desde el 27 de mayo de 2007 hasta ahora, 15.000 parados más. Si eso no lo paramos, Córdoba en poco tiempo va a estar en una situación crítica, límite, que va a poner y a exponer a una parte de la población muy alta a la exclusión social. Lo primero que queremos hacer es frenar esa pendiente y en los 2 primeros años que se deje de destruir empleo en la ciudad de Córdoba. En los 2 años siguientes o en los 3 años últimos, es decir, que si trabajamos bien en un año podemos conseguir el primer objetivo y los 3 años siguientes tienen que servir para crear empleo neto en Córdoba. Y nos hemos planteado un objetivo. Nosotros creemos que en los próximos 4 años en total, en Córdoba podemos generar 5.000 empleos netos. Y probablemente seamos de las pocas ciudades de España que, si conseguimos ese objetivo, sean capaces de generar empleo neto, porque pues la situación en general en España no va a ser muy positiva, no va a ser la óptima, no vamos a estar por encima del 2% de crecimiento, que es el porcentaje mínimo para generar empleo. Pero creo que estamos en condiciones de poder hacerlo en Córdoba, por muchas razones, pero una muy clara, porque en los últimos años se ha hecho tan mal, que a poco que abramos pues la relación entre el ayuntamiento y la empresa y los emprendedores, y a poco que orientemos bien ese esfuerzo de la administración local, vamos a ser capaces de lograr que esos objetivos inmediatos se puedan cumplir y por tanto que creemos ese empleo neto cuanto antes, ¿no? Por eso, ¿qué queremos hacer nosotros en relación al empleo distinto de lo que han hecho los anteriores? Pues casi todo. Y creo que ese casi todo va a ser una garantía de que podemos cumplir ese objetivo. Una de las cosas que se pone, José Antonio, sobre la mesa cuando llega a unos comicios es el modelo de ciudad, modelo, lo urbanístico me refiero, una ciudad. Ahora se está muy de moda hablar en el urbanismo entre ciudad compacta, la ciudad expandida, la vertebración interior. El PP lleva una trayectoria muy larga, tampoco vamos a descubrir nada ahora, y además sabemos que este mandato que se inicia en junio va a ser antesala de un cambio en el PGO, que toca muy pronto. ¿Cuál es el modelo de ciudad que ustedes plantean en estas elecciones? Bueno, el PGO del año 2002 apostó por una clarísima expansión urbanística en Córdoba. Creo que excesiva expansión urbanística en Córdoba. Creo que fue un error que en este momento tenemos zonas del plan general que enteras están por desarrollar. Por ejemplo, la ciudad Jardín de Levante, que es la conexión entre el final de la zona de Levante, para que nos orientemos, el final de Fátima, que tiene Arroyo de Pedroche, que tiene que conectarse con el campus universitario actual, que es una extensión bastante grande. Bueno, pues ahí no se ha hecho nada, absolutamente nada de un desarrollo que era muy importante. Y quedan en la otra parte de la ciudad, en Poniente, algunos suelos todavía también por desarrollar en un número considerable. Nosotros creemos que el modelo expansivo de Córdoba se tiene que relegar, tiene que pasar a un segundo plano y lo va a tener que hacer durante algunas décadas en Córdoba. Ahora toca 3 cosas que para nosotros es fundamental que se hagan con agilidad y con prontitud. La primera, redefinir el plan general, porque no tenemos las mismas circunstancias ni la misma coyuntura que había en el año 2002, tenemos justo la contraria. Estamos en un momento de recesión, de contracción económica y donde lo que antes era un valor en alza, que era el suelo, ya es un valor que cae. Por tanto, hay que modificar el plan general y sus criterios. En segundo lugar, tenemos que cambiar el modelo sobre el que estábamos trabajando. Córdoba ya no puede seguir en un modelo expansivo, porque entre otras cosas, ese modelo expansivo genera unos costes de mantenimiento en la ciudad muy altos que nos cuesta mucho trabajo pagar. Por tanto, hay que ir a un modelo más compacto, en la línea que íbamos, y de recuperación de barrios degradados. Y yo estoy pensando en Ciudad Jardín, Parque Cruz Conde, Fuensanta, que son barrios que van acumulando ya unos años que exigen actuación, pero sobre todo que lo que exigen son servicios que en este momento no tienen y que tienen que afrontarse en un periodo de tiempo corto. Y en tercer lugar, no se puede asumir un modelo expansivo
porque el Ayuntamiento de Córdoba tiene que en los próximos 4 años, de luego si gobernamos lo vamos a hacer, corregir un error histórico, el de las parcelaciones, la tolerancia inexplicable a las parcelaciones, que tiene que corregirse ya y que tiene que realizarse de la forma que la Junta de Andalucía marque en ese decreto que estamos esperando todos y que no llega, pero sobre todo teniendo en cuenta que tiene que legalizarse o regularizarse la situación de esas parcelas, se tiene que hacer sabiendo que el coste de esa regularización no lo pueden asumir el conjunto de los ciudadanos, sino los propietarios de esas parcelas, y en tercer lugar que tenemos que acabar con la incertidumbre que tienen también esos propietarios que no tienen toda la culpa, tienen parte de la culpa de ese fenómeno, porque también el Ayuntamiento ha participado en esa responsabilidad y por tanto tiene que el Ayuntamiento implicarse en la solución. Igual que ha sido parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Por tanto, en los 5 millones de metros cuadrados que ocupan las parcelaciones en proceso de regularización, pues son un impacto más que suficiente para olvidarnos del proceso expansivo de suelo que han seguido los últimos planes generales de ordenación urbana de Córdoba. Hay una constatación, antes hablaba usted de la recesión económica y de que probablemente este mandato, que el 11 a 15, va a ser de recesión, va a ser de estrecheces en las arcas municipales. Para funcionar, a mí se me ocurren solamente que una fórmula, o ampliar el capítulo de ingresos o reducir de gastos. Cada vez que oímos ampliar ingresos pensamos en subir impuestos, cada vez que oímos reducir gastos pensamos en reducir servicios sociales, prestaciones sociales. A nadie le gusta ni una cosa ni la otra. Hay una fórmula que permita funcionar sin ampliar, sí, sin que crezcan los impuestos y sin que se reduzca la prestación social. Sí, este debate me suena muchísimo al que se oía en la campaña electoral del año 96, cuando Felipe González y Aznar competían en esas elecciones y llegó al límite en el que Felipe González decía a Aznar: usted quiere quitarle la pensión a mi padre. Luego nos enteramos que el que estaba a punto de quebrar el sistema de pensiones era el gobierno del señor González. Pero suena mucho este latiguillo. En este momento lo que hace falta es poner orden. Para poner orden, lo fundamental, lo primero en lo que puede actuar el ayuntamiento es en rebajar los gastos. Siempre miramos a los gastos que no hay que tocar, porque siempre son el escudo protector que pone quien gobierna hoy, los partidos de izquierda, para decir que viene la derecha que va a recortar, y entonces habla de los gastos sociales. Nosotros no queremos que se recorte ni un euro en gasto social, ni un euro en cultura, pero hay muchos otros temas en los que sí se puede recortar. Por ejemplo, el alcalde de Córdoba en este momento tiene 13 asesores, 13 directos, más un bloque de asesores que están o bien en las empresas municipales, organismos autónomos, o coordinadores de las distintas áreas, o directores generales de las distintas áreas, que no lo puede sostener el Ayuntamiento de Córdoba. En total, estamos hablando de un gasto que está próximo a los 11 millones de euros de personal de libre designación nombrado por el alcalde. Bueno, pues de todo eso que hay, nosotros queremos que se genere un ahorro que va entre 3 y 5 millones de euros, y digo entre 3 y 5 millones de euros porque una parte de ese gasto es gasto corriente asociado al número de personas que están ahí, y que tenemos que calcularlo bien. Pero mínimo tenemos que ahorrar 3 millones de euros y creemos que se puede llegar a 5 millones de euros. ¿Por qué queremos que eso se haga y se haga de inmediato? Porque el gobierno municipal tiene que dar ejemplo al resto. Una vez que hagamos eso, tenemos que sentar con los sindicatos. Tenemos que decirle: oiga, todos tenemos que ahorrar. Yo no quiero quitarle ni un euro al sueldo de los funcionarios, porque creo que ha sido un error lo que ha hecho Zapatero con el recorte de las retribuciones a los funcionarios. Lo que sí creo es que tenemos que vincular ese salario o una parte de ese salario a la situación en la que esté el ayuntamiento y a la productividad que se genere por el trabajo que generen los propios trabajadores del ayuntamiento, y que todos seamos capaces de hacer un esfuerzo si las cosas van mal, y que todos seamos capaces también de disfrutar de unas condiciones mejores si las cosas van bien, porque yo creo que pueden ir bien en un tiempo corto. Luego hay un tema en el que se puede ahorrar mucho dinero, que es el gasto corriente municipal. Algo tan simple como que ahora mismo una caja, un paquete de folios al ayuntamiento le cuesta mucho más caro que a mí, que compro un paquete de folios cada no sé cuánto tiempo, cuando el ayuntamiento está comprando permanentemente toneladas de folios. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el ayuntamiento paga tarde y mal, y el proveedor del ayuntamiento le incorpora un gasto financiero que hace que el coste de ese suministro se incremente considerablemente.
Nosotros queremos cumplir la ley actual obliga a pagar en 60 días y nosotros queremos pagar en 60 días. Si lo hacemos, y yo creo que podemos hacerlo, vamos a conseguir que en lugar de pagar el doble o el triple en algunos servicios que nos plantean hoy las empresas proveedoras, vayamos a un precio competitivo que nos permita bajar el gasto corriente. Y el propio orden del ayuntamiento que se tiene que generar y de una forma muy rápida nos va a permitir controlar mucho mejor el gasto. O sea, el peor gasto que hace el ayuntamiento y el que más tira hacia arriba del conjunto de gastos es el que se genera por el descontrol. Ahora estamos oyendo que el Ayuntamiento de Córdoba va a perder 750.000 euros por el descontrol en la gestión de las riadas que se produjeron en Córdoba. Y yo he oído al alcalde y dice, hombre, es que en aquel momento la prioridad era atender a la gente. Yo quiero pensar que siempre la prioridad es atender a la gente. Ahora hay que atenderla bien, hay que atenderla sabiendo que hay que cumplir la ley, que hay que contratar conforme a ley, que no se puede contratar a un amigo, un vecino, uno que pasaba por allí, sino que hay que hacer las cosas tal y como las establece la ley. Y se puede hacer rápido y se puede hacer bien cuando se está preparado para hacerlo de esa manera. Cuando no se está preparado, pues ocurren las cosas que pasan, ¿no? Y si el Ayuntamiento de Córdoba pierde 750.000 euros, alguien tendrá que dar explicaciones. Alguien tendrá que decir que los cordobeses vamos a tener que pagar 750.000 euros que tenía que haber afrontado el Gobierno de España si hubiéramos hecho bien las cosas. Y me temo que a día de hoy ese dinero se pierde. Y eso, bueno, pues es donde hay que ahorrar, es en todo aquello que dependa de que el ayuntamiento haga bien las cosas, y ahí hay ahorro, o la haga mal y ahí hay gasto. Y eso es lo que yo le voy a pedir a todos los concejales de mi equipo, que tengan en cuenta y que tengan en la cabeza que no nos podemos permitir ni un error, porque cada error cuesta mucho dinero y el ayuntamiento no tiene ni un solo euro. Y por último, acabo ya. Lo último que se puede plantear en Córdoba es un incremento de la presión fiscal. O sea, yo creo que hay que la mayoría de los tributos mantenerlos en el mismo porcentaje que esté el IPC, en algunos casos incluso congelarlos, suba lo que suba el IPC, y en algunos temas puntuales que tengan que ver con la creación de empleo, bajarlo. Probablemente no podamos hacerlo para todos los cordobeses, no podamos hacer una rebaja general de impuestos, pero como sea, hay que conseguir algún incentivo que permita que en Córdoba notemos que ha habido un cambio y que hay una voluntad de apoyar a aquellos que quieran invertir, arriesgar su dinero para crear empleo. Usted ha anunciado que piensa reorganizar la estructura del ayuntamiento, las concejalías. También, yo no sé si es solamente un bulo o es cierto que también están planteando reorganizar algunas empresas municipales, reunificar algunas. Se habló de Vincorsa, la gerencia Pro Córdoba, sería posible unificarlo, incluso se habló de Maxa, Sadeco. Esto, que me dirá ahora si se va a hacer o no, está claro que no va a tener coste laboral, según he entendido. No, nosotros no creemos que en este momento tengamos que contribuir al desempleo desde el propio ayuntamiento. O sea, yo no creo que en este momento el ayuntamiento se pueda y se deba plantear despidos. Tenemos que plantearnos ordenar el ayuntamiento y tratar de hacer frente a lo que tenemos. Yo no sé cuál es la situación real económica del ayuntamiento, la intuyo. Y intuyo que es mucho peor de lo que nos están diciendo los que gobiernan hoy. Si es algo peor, tenemos en mente soluciones para poder volver al equilibrio en un periodo de tiempo corto. Si es muchísimo peor, bueno, pues tendremos que ir viendo cuál es el alcance de esa situación. Pero desde luego no está en nuestra voluntad el que se pierda empleo municipal, bien del ayuntamiento o bien de las empresas públicas. Nosotros lo que queremos es aplicar un modelo mucho más eficiente, mucho más lógico. Queremos ordenar, reduciendo también costes en los gerentes, reduciendo costes en el personal de alta dirección de esas empresas públicas, ordenarla en un EPEL, que se llama una entidad pública empresarial, una entidad pública empresarial que lo que va a intentar es que la gestión se pueda ordenar en las tres grandes empresas municipales, porque son las que de verdad tienen volumen para ello, Sadeco, Aucorsa y Emaxa, y que seamos capaces de conseguir en un periodo de tiempo corto algo que para muchos es imposible. Yo creo que es posible, y la política tiene que dedicarse a hacer realidad lo posible, que es que los 26 millones de euros que pierden en este momento esas tres empresas municipales se equilibren,
y que el ayuntamiento, por tanto, anualmente no tenga que sacar de donde no hay 26 millones de euros para cubrir el déficit que se genera en esas 3 empresas. Nosotros tenemos en mente, en un periodo de tiempo muy corto, que el déficit de Sadeco se convierta en un ejercicio equilibrado, donde no haya pérdidas, y que el déficit de Aucorsa, que tiene que ser mucho más moderado que el que tiene en este momento, se equilibre con el superávit de Maxa. Por tanto, donde ahora se pierden 26 millones de euros, probablemente no ingresemos, no tengamos retornos para el ayuntamiento, pero por lo menos no nos cueste dinero el mantener esas empresas públicas con ese modelo que queremos aplicar. Y el resto de empresas que son más pequeñas, lo que queremos es reordenarlas de una forma lógica, pero de luego no creando artificialmente empresas que no tienen sentido. ProCórdoba hoy no tiene sentido. ProCórdoba es una empresa que lo único que hace es generar y ir acumulando anualmente un déficit para hacer una gestión que podría hacer cualquier departamento municipal o cualquier departamento de una empresa municipal de las que existen ahora mismo, con un coste mucho menor y sin pues una estructura que a día de hoy no tiene sentido. En otro momento puede que sí, pero a día de hoy, de luego, no tiene ningún sentido. Siempre, o desde el primer plan estratégico, Córdoba se le atribuyó una dirección estratégica hacia el turismo cultural, básicamente. Estos días estamos viendo cómo se pierde más industria, la poca industria que queda en Córdoba. Antes hemos hablado del apoyo a emprendedores. Sabemos que muchos son industriales en la ciudad. Una de las claves de esta pre-campaña y campaña ha sido confianza. Eso consiste, según no me he entendido yo, en demostrar a la gente que se puede ir a Córdoba, invertir, montar empresas. O sea, ¿usted cree que se está haciendo un esfuerzo muy unidireccional hacia el turismo cultural? ¿Se está abandonando otras líneas, por ejemplo, de la industria o alguna otra línea estratégica que podría contribuir a la creación de empleo? Y eso, la confianza, una pregunta muy larga, la confianza que usted vaya a generar en Córdoba va a competir con la que se genera en Sevilla, en Granada, en Jaén, que son también nuestros rivales directos en ese sentido. Que en todo competimos. O sea, yo creo que en Córdoba se ha dicho que queremos ser líderes en turismo cultural, pero no se ha hecho. Yo creo que en Córdoba, en el debate que se hizo en ETEA o en el que se hablaba, bueno, pues ¿qué creen los candidatos que habría que hacer para crear empleo? Pues yo decía, yo coincido con lo que ha dicho el candidato de Izquierda Unida y el del PSOE. La diferencia es que yo creo que hay que hacerlo además, no solo decirlo. En Córdoba llevamos mucho tiempo diciendo lo que hay que hacer y no haciéndolo. Aquí se ha dicho permanentemente, hay que atraer empresas, crear suelo industrial, conseguir que haya un entorno competitivo, ayudar desde la administración a que los trámites sean cortos. Se ha dicho, pero no se ha hecho. Nosotros acabamos de estar en Bilbao con la Cámara de Comercio y con Confebac, la Confederación de Empresarios de Vizcaya. Y luego estuvimos en la CEIN en Madrid, que es la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, que están unificados. En los dos sitios nos decían, oye, no, si a nosotros nos interesa Córdoba, pero no nos parece una ciudad segura, fiable, porque no sabemos hacia dónde quiere ir, porque unas veces nos dicen una cosa y otras veces nos dicen otra. Yo escuchaba al alcalde de Córdoba actual, candidato de Izquierda Unida, decir hace poco, hemos triplicado el número de metros de polígonos industriales en Córdoba, el número de metros de suelo industrial en Córdoba. Digo, bueno, hemos triplicado, ¿qué significa? Porque claro, están contando los 2 millones de metros cuadrados de La Rinconada. ¿Alguien ha visto una empresa en La Rinconada? ¿Alguien ha ido a La Rinconada a ver cómo está ese teórico polígono industrial? Porque ese suelo será polígono industrial dentro de 4, 5, 6 años. Es que no podemos jugar al parchís en la política, me como una y me cuento 20. Es que es mentira, es que no se ha triplicado el suelo industrial. Es que tenemos en Córdoba hoy prácticamente el mismo suelo industrial que había hace 15 o 20 años. Ha crecido puntualmente, por ejemplo, en el entorno de Carretera de Palma, con problemas evidentes y conocidos de cómo se ha gestionado ese suelo. Ha habido algún ensanche en el polígono de Las Quemadas, muy puntual, pero prácticamente no ha habido más incremento de suelo. Lo habrá cuando se ponga en carga La Rinconada, que son 2 millones de metros cuadrados, pero en un polígono industrial que va muy lento y que no se ha activado. ¿Y por qué va tan lento y no se ha activado? Porque el problema no es el suelo, es quién va a ese suelo. Lo importante en Córdoba, que tenemos un término municipal enorme, no es que pongamos en carga suelo industrial, es que traigamos empresas que nos obliguen a sacar suelo industrial. Cuando se quiere, sale suelo industrial de debajo de las piedras. Aquí, yendo para Sevilla, hay una empresa que se llama Remosur,
que en un periodo de tiempo récord, en un periodo de tiempo récord, en 6 meses, puso en marcha su centro industrial, una empresa bastante grande, en un suelo pues al lado de la carretera. El problema no es generar suelo industrial, el problema es llenar ese suelo industrial con empresas, y a eso es a lo que tiene que dedicarse el ayuntamiento. Lo que pasa es que es muy complicado ir con la pegatina de Izquierda Unida y conseguir que las empresas se fíen de tu proyecto industrial. Eso es muy complicado y la prueba la tenemos en Córdoba, y podemos hablar pues, de Festina, de Martínez, de calmante vitaminado y de tantos proyectos que estaban aquí y se han ido, o que estaban en otro sitio, pensaron en Córdoba y se fueron. Y ese es el problema que estamos sufriendo hoy en Córdoba. Hay muchas propuestas en su programa, no da tiempo a hablar. Yo siempre digo a los espectadores que consulten los programas, que entren a las páginas web de los partidos, porque hay muchas propuestas que evidentemente no da tiempo a hablar. Hay una cosa que sí que me gustaría, por acabar esta parte, nos quedamos un par de minutos, una pregunta que históricamente se hace cuando llegan unas elecciones municipales. La participación ciudadana es de izquierdas, porque muchas veces se le acusa a ustedes de que en el momento en el que aparezcan por el ayuntamiento, pues se acaba con este movimiento asociativo, se va a acabar con los órganos de representación, órganos de consulta, los consejos sectoriales, etcétera. Entonces, yo he visto que su programa usted le hace hincapié en la participación. ¿Cómo va a funcionar? Porque hay algo de, no digo temor, pero sí que hay cierta incertidumbre. Sí, yo creo que es que sobre ese tema hay un problema de subconsciente. Yo jamás le he preguntado a una asociación si es de izquierda o de derecha, jamás. Es más, creo que el cáncer del movimiento asociativo es que se le puede decir que es de izquierda o de derecha, tiene que ser asociativo y vecinal, porque si es de izquierda o es de derecha es otra cosa, es una herramienta que está en manos de un partido y que puede utilizarse en contra de otro partido. Si el movimiento participativo, si los colectivos vecinales responden a lo que de verdad tienen que estar, lo último que hay que hacer es plantearse si son de izquierda, de derecha o de centro. Son del barrio donde están, del distrito donde están y de los vecinos que constituyen esa asociación. Cuando se empieza a definir de un sitio o de otro es cuando empezamos a tener problemas. Yo el otro día tuve una reunión con representantes del movimiento asociativo, lo tuvimos en el Teatro Avanti y hubo bastante gente. Y yo le decía que ya está bien de tópicos. Yo creo en el diálogo, pero cuando el diálogo es un instrumento, un paso para conseguir algo. Cuando el diálogo es lo único, cuando siempre se está dialogando pero nunca se hace aquello que se acuerda después del diálogo, a mí me aburre. Cuando lo que se plantea es que el movimiento ciudadano debata los temas, pues está bien para llegar a una conclusión. Pero si cuando se debate y luego se llega a una conclusión, lo que destacamos es el debate e ignoramos la conclusión y no se cumple jamás, pues ya no tiene sentido. A mí me gustaría que algún representante del movimiento ciudadano me dijera alguna vez qué se ha hecho con los presupuestos participativos. ¿Cuál de los puntos de los presupuestos participativos se ha cumplido? ¿Para qué han servido los planes de barrio que hicieron todos los distritos de la ciudad de Córdoba y todas las asociaciones que representaban a los distintos barrios de Córdoba? Aquí hemos manoseado excesivamente la participación ciudadana y no hemos aprovechado lo útil de la participación ciudadana. Yo creo en la participación ciudadana cada día más. Creo que además hay que darle una revisión, porque la participación, el modelo que Córdoba tiene, es un modelo que nace en los años 70, que fuimos pioneros, que fuimos líderes en un proyecto político tremendamente interesante, que copiaron otras ciudades, pero que hoy se ha quedado obsoleto, porque hoy hay redes sociales, hay nuevas tecnologías, hay nuevas pautas en el comportamiento de la gente, que ya no aguanta reuniones y reuniones y reuniones, los jueves, los martes, los domingos, que hoy por esa vía es complicado enganchar a las personas que quieren participar, pero que quieren hacerlo de otra manera, y que tenemos que buscarle ese vehículo, porque si no, lo que algunos definen como la crisis del movimiento asociativo no es la crisis del movimiento asociativo, es la crisis de ese modelo asociativo que está fuera de tiempo y que ahora ya pues no tiene sentido. Yo quiero la participación ciudadana activa, crítica. Yo llevo del año 99 en el Ayuntamiento de Córdoba. He estado en varios consejos de administración de empresas municipales. En todos hay un representante vecinal. Yo jamás he visto a ese representante vecinal votar algo distinto de lo que proponía el gobierno. Nunca. Bueno, pues yo quiero que si nosotros gobernamos, los vecinos sean críticos y nos digan, oiga, eso no nos gusta, aquello no está bien, esto está como nos gustaría, mi propuesta es esta. Pero estar callado, mirando al techo, y cuando propone el gobierno esto, a favor, aquello, a favor, lo otro a favor, pues creo que se está haciendo un flaco favor a la participación ciudadana.
Y desde luego, si nosotros gobernamos, lo que a mí me gustaría es que el movimiento asociativo, si tuviera que elegir entre estar con los vecinos o estar con el gobierno, eligiera estar con los vecinos. Yo he estado y he visto a cientos, a miles de vecinos manifestarse en un barrio para pedir una cosa o en contra de algo a lo que haya votado a favor el representante de los propios vecinos, teóricamente representante de los propios vecinos. Y creo que ahí se están produciendo distorsiones que provocan esa crisis de la participación. Estamos fuera de tiempo ya. Vamos a ponernos en el día siguiente a la elección, el día después que le llaman. Usted ha ido a un notario y ha firmado que no va a pactar con nadie. No tengo claro si ha firmado que no va a pactar con nadie o solamente en el caso de que ganara, porque hay por ahí también un malentendido en ese sentido. No sé si puede aclararnos exactamente qué es lo que le ha dicho el notario. Bueno, lo hemos remitido al resto de partidos políticos, o sea en fin, que no es privado ni es absolutamente público. Es más, creo que también le dimos una copia a los medios de comunicación que asistieron. Nosotros lo que hemos dicho es que no queremos que a través de un pacto se altere la voluntad popular. Es un planteamiento bastante sencillo. Queremos que lo que salga del resultado electoral el día 22 de mayo sea lo que durante los próximos 4 años se vea en el ayuntamiento, y que la sede de los partidos políticos no sea la que sustituya a la voluntad popular. Si hay alguna duda en este sentido, puede resultar ambiguo. El PP no va a pactar con nadie, y si tenemos mayoría absoluta, dialogaremos con el resto de partidos políticos para intentar que los acuerdos salgan por unanimidad y con el apoyo de todos los grupos. Y si no tenemos mayoría absoluta y podemos gobernar, cosa que dudo, pues también intentaríamos tener ese acuerdo de todos. Pero no vamos a pactar con nadie, no queremos un gobierno que distorsione la realidad y que desvirtúe el programa electoral que hemos presentado. Tenemos un compromiso con los ciudadanos, que es el que queremos cumplir, y bueno, pues no queremos que se altere. Y yo lo he hablado en mi partido, lo abordamos en una junta directiva donde no todo el mundo estaba de acuerdo, lo explicamos y al final se llegó a la conclusión de que nuestro compromiso era con los ciudadanos y no queríamos que hubiera ningún pacto que alterara ese hecho. Nos gustaría que lo firmaran todos los partidos políticos y a nivel regional, lo ha propuesto Javier Arenas, no lo ha hecho el PSOE, no lo ha hecho Izquierda Unida, y evidentemente, hombre, podemos ser buenos, leales, no somos tontos. ¿Qué quiere decir eso? Porque si no se cambia la realidad en la que estamos y en algún municipio tenemos la posibilidad de gobernar con otro partido y en ese municipio se entiende que eso es positivo, lo harán. En Córdoba no. En Córdoba no vamos a pactar con nadie. Telegráficamente, ¿le teme a la cohabitación? Es decir, que usted consiga la alcaldía, pero que la Junta la gobierne el PSOE y que haya cierto bloqueo, porque puede haber muchas ciudades que haya gobierno socialista o del Partido Socialista. ¿Ha barajado esa posibilidad, que haya problemas luego de entendimiento? Bueno, la he barajado evidentemente. Sé que si gobernamos en Córdoba, por lo menos durante un tiempo, va a haber un gobierno socialista en la Junta, y lo que espero es que el gobierno socialista trate a Córdoba como se merece y que sea consciente de que Córdoba necesita un aporte y una colaboración con la administración importante. Yo quiero ser leal con la Junta de Andalucía, pero para eso la Junta de Andalucía también tiene que ser leal con Córdoba, y simplemente eso es lo que le vamos a pedir. Si lo hace, y si el presidente actual de la Junta de Andalucía y los consejeros son leales con Córdoba, el alcalde de Córdoba será leal con la Junta de Andalucía. Y desde luego no vamos a hacer lo que han hecho en otra época y nosotros hemos denunciado el PSOE. Yo no voy a hacer política enfrentando a Córdoba con la Junta. Lo que no voy a hacer es someterme a cambio de tener una u otra cosa a un trato y a una relación que perjudica a los cordobeses, que es lo que yo creo que se está produciendo ahora. Y ya para terminar, el principal enemigo suyo en esta última racha, esta última recta final de la campaña, son ustedes mismos, la euforia que se ha generado en torno al Partido Popular, que le garantiza una mayoría y que igual hace que la gente se quede en su casa, que se vaya de Perón, se quede con la resaca de la feria. Totalmente de acuerdo, amén. Ese es nuestro peor enemigo, una mayoría absoluta es tremendamente complicado de conseguir, tremendamente complicado. Se pueden publicar 20 encuestas y si las 20 encuestas no dan mayoría absoluta, eso no significa nada, nada. No tenemos mayoría absoluta hasta el día 22 a las X horas de la noche, cuando se acabe el recuento electoral y veamos que el número de papeletas que hemos recibido a lo largo de ese día es suficiente para tener al menos 15 concejales. En toda la democracia ha habido una mayoría absoluta solamente en Córdoba. Eso prueba que es tremendamente difícil y que el que se confíe, hombre, que tenga memoria y que piense lo que ha pasado en Córdoba en los últimos años. Hace 4 años
nos faltó muy poco, en el año 99 nos faltó todavía menos, ha habido situaciones límite en las que, en fin, inexplicablemente se han producido abstenciones. Hace 4 años votó el 55% de los cordobeses, casi 1 de cada 2 cordobeses no votó, y eso creo que debe cambiar. Yo lo que pido es una participación masiva de todo el mundo, que vaya a votar, que sean conscientes de la situación que tenemos, que hay una crisis profunda, que hace falta un gobierno fuerte y hace falta un gesto de la sociedad claro, el de implicarse, y el que no le guste ningún partido político, que vote en blanco. Y ojo con el voto frívolo, con el de las copas en el bar, porque ese cachondeo, esa risa en el bar nos pueden costar luego mucho llanto después del día 22, si hay un mapa político en el ayuntamiento que en lugar de que haya un gobierno fuerte, provoca una debilidad de todos para afrontar los próximos 4 años. Y efectivamente, coincido, nuestro peor enemigo, el que alguien crea que ya está todo hecho, porque no hay nada hecho hasta que hasta que se cierre la urna, se recuentan los votos y se comprueba el resultado, que ojalá sea el que esperamos. Bueno, pues volveremos a vernos en ese momento. Muchas gracias, señor Nieto, por su visita. Le deseo toda la suerte del mundo, como hago con todos los candidatos. Ojalá que se cumplan sus expectativas y que, en su caso, que pueda formar gobierno en la ciudad de Córdoba. Pues muchas gracias. Y a ustedes, como siempre le digo, muchas gracias también por su atención y nos vemos el día 22 de mayo ya en el recuento de estos comicios interesantísimos, elecciones municipales en 2011. Muchas gracias.